Hola, me llamo Lita por si no me conoces y soy artista de galletas. Hoy les traigo algo un poco diferente. Hice a mi primer personaje de anime con tantos detalles y yo ya había hecho personajes de anime antes, pero en galletas pequeñas y sin mucho detalle, pero esta vez quise experimentar un poco y ponerme un reto. Espero que les guste el resultado, a mí me gustó mucho. La verdad es que no hay ninguna razón en particular por la cual me decidí hacer este personaje en especial. En el momento en el que tuve la idea de hacer otro tipo de personajes, estaba viendo este anime y me pareció muy linda. Me gusta mucho el anime en general y realmente quiero hacer otros personajes, pero bueno, realmente siento que este fue un muy buen comienzo. Antes de seguir, recuerda suscribirte y dejarme un like si te gusta mi trabajo. En este video también les voy a explicar un poco cómo mezclo los colores, cómo es el proceso para mí, cómo pueden practicarlo también, porque me lo preguntan un montón. Esto también puede servir mucho si dibujas o pintas o haces cualquier tipo de trabajo de manualidades que requiera que mezcles colores. Entonces espero que les sirva de alguna forma. Cabe aclarar que es la primera vez que hago una galleta así de grande con un personaje de anime. Siento que tuve muchos errores, pero es más que todo porque soy muy perfeccionista. Si tienen ideas de personajes así no tan complejos por ahora, que podría hacer en mis galletas, me encantaría leerlos en los comentarios. Aquí estoy poniendo icing en dos envases pequeños. Yo les aconsejo que sean pequeños porque usualmente no se necesita mucho. Con una cucharadita pintas un montón, entonces mi primer tip es que no uses mucho icing nunca. El icing siempre queda un poco amarillento naturalmente, por eso le pongo un poco de violeta para que quede blanco. Y luego podemos empezar a mezclarlo con los colores que queremos. Yo en este caso estoy usando colorantes en gel de la marca Chef Master. Me han salido muy buenos, aunque hay unos colores que no me gustan para nada. También uso mucho mi alfombrilla de silicona para mezclar, por eso siempre ven que grabo ahí encima. Lo uso como una paleta. Es muy útil porque vas viendo cómo vas mezclando las cosas. El segundo tip es que uses muy poco colorante. No es necesario usar gotas completas, esto lo usas más si vas a hacer un montón de, no sé, de crema batida o algo así, pero en el icing necesitas literalmente la punta del palillo. Aquí está mi zumo de limón, lo envasé en uno de los envases vacíos de los colorantes y esto ayuda a que el icing quede más ligero, más suavecito para poder empezar a pintar. Cuando queda muy espeso no puedes hacer este tipo de mezclas que estoy haciendo, no puedes como integrar los colores, entonces es bueno que el icing esté en un punto en que se sienta como muy líquido. Puedes reutilizar los colores de icing que tengas muy claritos. En este caso pude mezclar encima el rosa para el cabello sin desperdiciarlo. Ese sería el tercer tip. Aquí estoy mezclando, si se dan cuenta, poco a poco voy agregando y voy comparando con la foto. Y esa es la forma más sencilla de llegar a los colores que quiero. El tono del colorante rosa es muy vivo, entonces lo mezclé con un anaranjado. También le puse un poco de negro para que quede más opaco, ya que voy a hacer con eso la sombra del cabello. Y siempre comparando, se ve un poco diferente en el envase por la luz, pero cuando coloreo ya encima de la galleta ya se dan cuenta cómo quedan los colores de verdad. El proceso ya de colorear sí es más complicado de lo que pensé. En las galletas que he hecho antes, estas divisiones son mucho más sencillas de hacer, pero en este caso tenía que hacerlo todo a ojo. El cabello en la imagen se ve muy sencillo, pero me costó, tengo que practicar más. Dejé secando la galleta y cuando la estaba alistando para grabar me di cuenta que le salpiqué agua de alguna forma y quedó con una hendidura en la cara. No se puede cubrir y pues no puedo ponerla encima y si no se vería horrible.
¿Nunca sacudan sus manos llenas de agua cerca de las galletas o les pasa eso? Aquí ya estoy haciendo los últimos detalles y decidí hacer las líneas o el line art todo en negro. Sé que se ve rosado en el cabello y en... Sí, como que va cambiando de colores dependiendo del fondo según la imagen, pero es la primera vez que lo hago y está bastante complicado también ponerme a difuminar o a conectar líneas de diferentes colores. No hice líneas de guía para las líneas del cabello y me costó bastante. Tengo que seguir practicando porque tuve algunos errores. Siento que estaba muy nerviosa y me quedaron las líneas muy chuecas, aunque en los ojos sí me divertí mucho. Mezclar los colores fue muy bonito. Para esto yo ya tenía 4 tonos de verde listos al lado. Hay que trabajar rápido con el icing porque empieza a secarse. Sin embargo, siento que usé mucho icing. De lado se veía como una montañita, aunque de frente no se nota. Cuando terminé los ojitos me emocioné porque empezó a quedar más parecida a la imagen. También en este punto empecé a notar que tuve bastantes errores con respecto al coloreado del fondo y cuando estaba haciendo las líneas como que no encajaba. Por ejemplo, en el corbatín que tiene en la camisa, en la imagen se ve un espacio entre los dos tirantes que cuelgan, entonces son ese tipo de detalles a los que tengo que ponerles más atención en el futuro. La verdad es que cada vez que iba haciendo otra parte se veía más y más bonita. Dejé la mano de últimas porque me parecía que era lo más difícil del dibujo. Aquí empecé a hacer ya los brillitos. Este azul también lo hice mal, pero pues ya no podía cambiarlo. Al final le hice como las mejillas rosaditas con un poco de colorante en polvo. Y así quedó Anya. Me parece que quedó muy bonita. Siento que las líneas quedaron muy temblorosas. No quedaron tan pulcras, pero quedó muy bonito el resultado final. Se ve muy bonito. ¿Cómo les pareció que quedó? Los leo en los comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse y seguirme si quieren ver más contenido. Subo cosas todos los días y los dejo con los fails de esta galleta. Nos vemos la otra semana.